¿Amén o no amén? Lo demás es religión, ¿cierto? Ya. Entonces, Jesús dijo, No te dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿qué significa esto? No los dejaré huérfanos, sino vendré a vosotros, no vendré a estar entre vosotros. Y ahora era Manuel, porque antes era Manuel, que era entre. Ahora era dentro. No los dejaré huérfanos. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué estaba diciendo? Que él no iba a volver solo para estar con ellos, sino que iba a volver para vivir en ellos. Amén. Ahora concéntrate, por favor. Dice Juan 14:20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. En aquel día, cuando yo me vaya, voy a estar con mi Padre. Y vosotros en mí, y yo en vosotros. Tienes que entender esto. ¿Qué significaba? Que así como Dios es una Trinidad que opera junta, ahora nosotros vamos a ser parte de esa Trinidad, que es algo que la gente no puede entender, pero en el fondo era lo mismo que sucedía con Adán. El día de Pentecostés el Señor Jesús volvió en la persona del Espíritu Santo, era Jesús en la persona del Espíritu Santo, ¿cierto? Lo voy a mostrar ahora, ¿para qué? ¿Qué pasó en el día de Pentecostés? Jesús volvió en la persona del Espíritu Santo, ¿para qué? Para residir en ellos, para ser morada en ellos, ¿o no? Ahora concéntrate, ellos estaban llenos de alegría, fueron por todas partes llevando las nuevas maravillosas de que Jesucristo estaba vivo y que era el Señor de todo. ¿Por qué salieron a decir eso? Si Jesucristo no estaba vivo, o si estaba vivo. ¿Qué pasó cuando el Espíritu Santo llegó? Algo pasó, ¿cierto? Porque se activaron. La activación que sale de Pedro y 5.000. Y en el segundo discurso, 3.000, o sea, en una semana, 8.000, imagínense. ¿Qué pasó contigo cuando recibiste al Señor? O sea, que recibir al Señor no implica Espíritu Santo. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Porque cuando el Espíritu Santo viene, se activa el Espíritu, no tú. Y lo que nos pasó a nosotros es que nos activamos nosotros, pero después nos fuimos desactivando. Siento que la Biblia dice que nosotros debiésemos ir creciendo, ¿cierto? Porque dice de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, victoria en victoria, ¿cierto? ¿Ya? Lo más maravilloso era que ellos sabían que Cristo estaba viviendo en ellos y gozaban de su presencia, porque el Espíritu Santo hizo a Cristo tan real para ellos como lo había sido cuando estaba con ellos, o entre ellos. O sea, ¿qué es lo que el Espíritu Santo hace? Hace que Cristo sea real para una persona. Concéntrate en lo que estoy diciendo. Cuando el Espíritu Santo está, tú sabes que vas a orar y que el que va a orar es Cristo, porque ese era su ministerio. Sabes que cuando ores es la persona que vas por la cual va a orar vas a sanar. Cuando el Espíritu Santo hace real a Cristo, sabes que tú vas a hablar con una persona del Evangelio y esa persona con la que estás hablando, tú sabes que se va a convertir. Porque el Espíritu que está en ti lo está convenciendo de juicio, de pecado, de arrepentimiento. ¿Por qué no nos pasa eso? Porque si nosotros nos vamos a la Biblia y vemos que Jesucristo dijo que mi Cristo mismo dice la verdad, ¿cierto? Vemos que el Espíritu que operaba en Cristo debería estar haciendo nosotros las mismas cosas que hacían, ¿cierto? ¿Se le escapaba a algún enfermo? No. No, porque es parte del ministerio de Cristo. Es parte del ministerio de las buenas nuevas, ¿cierto? ¿Cuáles son las buenas nuevas? Libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a los oprimidos por Satanás. ¿Qué más? Esas son las buenas nuevas, ¿no son buenas nuevas? Esas son. ¿Y cuál es nuestra misión? Llevar el Evangelio. ¿Qué cosa? Llevar las nuevas. ¿Las buenas nuevas con palabras o con hechos? Pues son las dos cosas. Es predicación y acción. Predicación y acción. Por eso es que el verdadero Evangelio no es solo palabras, sino manifestación de poder también. Porque si no es una media buena. Si yo le digo a un enfermo que Dios lo quiere sanar, pero no se lo puedo demostrar, eso no es una buena. ¿O sí es buena? No es buena noticia. ¿Y por qué no pasa eso? ¿Es porque Dios ya no está operativo en estos tiempos? Pues llegamos a creer eso. Porque nos han dicho que eso era para antes, ¿cierto? Que era para el tiempo de los apóstoles y todo el cuento de los bautistas, que ya no está operativo para nosotros.
vemos que muchas personas sí creen en esto, pero finalmente terminan siendo cuentos también. Porque los milagros que se ven hoy día son más falsos que Judas, ¿cierto? Pero yo les dije, métanse a ver los milagros en África y van a ver milagros de verdad. O sea, quiere decir que sí está pasando. ¿Alguno lo hizo alguna vez o no? ¿No? Tienen poca hambre de Dios. ¿Lo viste, no? Es increíble. Lo que se ve es increíble. Vean los milagros que se ven. Empieza una persona un cáncer acá y empieza a caer así como agua. Y otro estaba así, ya se le veían los huesos y todo, de repente empieza a levantarse. Ustedes tienen hambre de Dios. Y yo, a mí me cuentan esto y yo salgo corriendo de acá a verlo al tiro. Veanlo, así como usted es impresionante. ¿Usted quiere decir que está pasando? Sí. ¿Hay partes donde está pasando? Sí, pero si ustedes se fijan en esa gente que está viendo eso porque está chelada a Dios, no están a media. No están en el mundo y en las cosas de Dios, solamente en las cosas de Dios. Qué loco, es una decisión súper loca, ¿cierto? Yo digo que esta es una decisión súper loca que no es para todos, como es difícil de tomar. Pero si Dios dice que se puede, se debe poder, ¿no? No sé por qué Dios escogió en el último tiempo a África. Si son inteligentes ya lo hemos hablado, pero ¿por qué en el último tiempo escoge a África para demostrar su poder? ¿Por qué? No tienen de qué deshacerse, en compromiso total al tiro. O sea, quiere decir que si uno se comprometiese totalmente estaría pasando lo mismo, ¿no? Yo estoy seguro que sí, porque Dios no miente. Estoy seguro. Se lo digo en serio, estoy seguro de eso. Por eso es que le digo, métanse a ver en África lo que está pasando. Y uno dice, ¿por qué África? ¿Por qué no nosotros? Y uno dice, pues que sabio que es Dios, ¿sí o no? Y sabio. Claro, porque es lógico. O sea, no es que sea África, y no es que Dios lo haya escogido, sino que hay gente que cree y no tiene que desprenderse, entonces la entrega es total. Acá nos cuesta más, porque no queremos desprendernos, pero queremos ser cristianos, ¿cierto? Tal como el Señor Jesús vivía en el corazón de aquellos primeros discípulos, así vive hoy en el corazón de sus creyentes. Cristo mismo está en el cielo, pero vive en nosotros mediante ¿quién? ¿Sí? ¿Qué hace el Espíritu Santo por nosotros? ¿Cuál es la misión del Espíritu Santo? Fíjense, asócienlo con Romanos 5:29. La misión es hacer a Cristo real a través de nosotros. O sea, en el fondo, fíjense, ser cristiano significa que el Espíritu Santo hace que Cristo sea real a través de esta persona. Vale decir que una persona de afuera puede ver a Cristo en esta vasija de barro. ¿Esa es la misión del Espíritu Santo? ¿Sí? Entonces el Espíritu Santo es el que hace que Cristo sea real para uno. No es que tú lo busques con tu intelecto, ni que tú lo busques en oración. Si el Espíritu Santo está, Él va a hacer que Cristo sea real. Amén. El Espíritu Santo nos hace conscientes de que Cristo está viviendo en nosotros y nos capacita para gozarnos de su presencia. Él toma las verdades de Cristo y las revela a nosotros. El Señor dijo lo siguiente acerca del Espíritu Santo. Juan 16, 14 y 15. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que viene el Padre mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, ¿cuál es la misión del Espíritu Santo? ¿Qué cosa? Concéntrese. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué significa tomar? Si yo tomo de lo tuyo, ¿qué significa? Pero concéntrate. Porque Jesús dijo que cree en mí. Lo mismo que yo hice en la nada, ¿cierto? Y ahora dice que el Espíritu Santo va a tomar de lo de él y lo va a hacer real en ti. Él va a tomar los atributos de Jesús y lo va a hacer real en ti. Alguno que me diga, por favor, ¿eso pasa? ¿Están en sus atributos? Ya ni el amor está sentado, ¿dónde está? Oye, pero por favor sean sinceros, iglesia, ya ni el amor está. Yo digo, estamos críticos. La iglesia está viviendo un momento crítico, no hay respeto por Dios, no hay respeto por el hombre, no hay respeto, menos si no hay respeto por Dios y por el hombre, menos por los desperdidos. Aunque ustedes me digan que sí, yo sé que ese amor no existe. No hay preocupación porque hay gente que hoy día se está muriendo y nos da lo mismo, ¿cierto o no es cierto? Sí, pues nos
Nos da lo mismo, así de duro nos pusimos. Y eso quiere decir que el Espíritu Santo nos está operando. Concéntrense. ¿Cómo se llama el mensaje? ¿Por qué Cristo no es real para mí? ¿O por qué Cristo no es real en mí? El ministerio del Espíritu Santo es hacer a Cristo tan real para nosotros como lo fue para sus primeros discípulos. Aún así, para muchos cristianos, Cristo no es real, incluyéndonos. Ellos dicen, yo creo la Biblia, yo oro, asisto a la iglesia, diezmo, cumplo con lo que me piden, pero aún con esto Cristo no es real para mí, ¿cierto? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué si yo estoy tratando de vivir el Evangelio, si yo me esfuerzo por vivir el Evangelio, pero por qué Cristo no se hace real en mí? ¿Y qué significa cuando yo digo que Cristo no se hace real en ti? Aparte de que no lo sientes, Él no puede manifestarse a través de ti, ¿cierto? Porque cuando tú tratas de manifestar el Evangelio, el que lo manifiesta eres tú, no es Cristo. Porque para Cristo sería fácil. Para nosotros es difícil. ¿Amén? Entonces, ¿entiendes lo que significa ser creyente? ¿Los demonios son creyentes? Sí. ¿Somos creyentes? Sí. ¿Creemos que está la verdad? Sí. ¿Creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios? Sí. Igual que los demonios. Pero ¿dónde está la aplicación? ¿Dónde está la vida? Algo falta, ¿cierto? Allá vamos. Primero debemos destacar que hay quienes creen que son cristianos, pero en realidad nunca nacieron de nuevo. Y sin nacer de nuevo, no hay posibilidad de ser cristiano. ¿Saben cuánta gente no ha nacido de nuevo? Por eso es que hay temas que hay que hablar que la gente ya no nos habla. ¿Hace cuánto que ustedes ven la tele o escuchan predicaciones y no han escuchado una predicación de nacer de nuevo? Se habla de pura plata, fíjense, todos los mensajes son de pura plata, de pura bendición. Ya no hay doctrina, ¿se han dado cuenta que no hay doctrina? No hay enseñanza bíblica. Todo está relacionado con lo que Dios quiere hacer con tu vida en esta tierra, en el tiempo cronos. Los pasos para vivir bien, los pasos para cumplir los principios del reino, pero eso sigue siendo tú en la tierra. Y tú fuiste tomado de la tierra y te llevado al cielo. Esos mensajes también son falsos, aunque parezcan menos falsos que el otro, sigue siendo falso. ¿Qué es el cristianismo? Es Cristo viviendo a través de un vaso de barro. ¿Eso es cristianismo? Sí. Miren, Cristo no es real para ellos porque ellos no le pertenecen. ¿Qué significa que no le pertenecen? Significa que la redención no se dio. ¿Lo entienden? A ver, alguien que me lo explique rápidamente. ¿Qué significa que ellos no le pertenecen? Porque estamos hablando de por qué para algunas personas que dicen ser cristianas, yo digo que no lo son. Porque no se dio nunca el nuevo nacimiento. ¿Qué significa nuevo nacimiento? Que no hubo redención. ¿Qué significa redención? Compra. Fueron recomprados, ¿cierto? Porque fueron perdidos por Adán. Después Cristo los compró con su sangre. Esta compra no se dio. Y no se dio porque la gente sigue viviendo su vida. Dígame amén. Yo digo que más claro no puede estar esto, ¿cierto? Y uno lo mira en uno y uno dice, estoy metido en ese saco. Cristo no está viendo a través de mí, no puedo usar mi tiempo y todo puesto, y el tiempo libre que tengo tampoco se lo doy. ¿Cierto o no es cierto? Pues el tiempo que Cristo necesita, el tiempo que tú vienes a la iglesia. No, ¿para qué viene a la iglesia? Para recibir doctrina. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo la pueda sacar. Fíjense, de eso se trata. Porque el Espíritu Santo no puede usar lo que no está. Entonces lo que hace el Espíritu Santo es que te da el conocimiento, ¿cierto? ¿Para qué? Para que tú acuerdes con él de que eso se lleve a cabo en tu vida. Y para esto el Espíritu Santo no mora en ellos. La Biblia dice, fíjense, por favor, en Romanos 8:9, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Vale decir que si el Espíritu de Dios mora en nosotros, ¿en qué debemos vivir? En el Espíritu. ¿Y en qué vivimos? Por eso, porque hoy día estamos, que nosotros decimos que no, porque estamos escuchando siempre la verdad en esta congregación, no la mentira, no queremos el engaño que quieren en las otras congregaciones, pero somos iguales, porque seguimos viviendo la carne. Amén. Fíjense, lean ahí. Más vosotros, dice, ¿a quién le está hablando Pablo? A los creyentes, a los cristianos, ni siquiera a los creyentes. Le dice, ustedes no viven, lo está dando como un hecho o una pregunta. Es una aseveración. Dice, más ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que
si es que el Espíritu está. Porque dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, ¿cómo sé yo que tengo el Espíritu de Cristo? Porque ahora vivo en el Espíritu, no en la carne. Quiere decir que el Espíritu Santo hizo morir los frutos de mi carne. ¿Dice eso la Biblia o no? ¿Dice eso la Biblia o no lo dice? Lo dice. Si los frutos de mi carne siguen vivos después de tanto tiempo, es porque el Espíritu Santo no está o está contristado, no se me asuste. Hechos 2:38, Rodrigo. Pedro les dijo, arrepentidos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibéis el don del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Que el Espíritu Santo viene como un don después de que se cumplen ciertos requisitos, al igual que la salvación. O sea, no es confesar a Jesucristo, sino que es hacerlo Señor, porque uno lo puede confesar también bien como Señor, pero si tú no lo haces Señor, tampoco sirve para nada. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Ya, y acá ¿cuáles son los requisitos que se tienen que dar para recibir el don? ¿Sí? Sí. Pero si te bautizas sin arrepentimiento, ¿de qué sirve? Entonces tampoco es la intención, no, que me quiero bautizar, necesito bautizarme, ¿no? Si tu vida no va a cambiar, si no hay arrepentimiento ante el bautismo, no sirve de nada. Dígame amén, por favor. Ya. Entonces, después vemos Romanos 6:4, ya lo conocemos, después Romanos 6:6, porque somos sepultados juntamente con él para muerte, ¿cierto? Ahí estamos viendo las condiciones para llegar a ser un cristiano nominal, vale decir entender que salimos de este mundo. Dígame amén. ¿Salimos de esta dimensión o no salimos de esta dimensión según lo que hizo Cristo? Sí. Nos sacó de esta dimensión. Ahora somos un espíritu viviendo dentro de un cuerpo físico que hace la voluntad de otro. ¿Eso es el cristiano? Sí. Nosotros somos un cuerpo físico que sigue viviendo en el alma, que dice creer en el espíritu. Pero el alma sigue gobernando. Entonces, nos pasamos al siguiente nivel en donde el espíritu tenía que tomar el control. El control lo seguimos teniendo nosotros. 6:6, 6:11 y 6:13 de Romanos 6. En cuanto a aquellos que verdaderamente son nacidos de nuevo, la razón de que Cristo no sea real para ellos es porque están contristando al Espíritu Santo. Debemos comprender que el Espíritu Santo es una persona. Él piensa, anhela, disfruta, ama y sufre, tal como cualquier otra persona puede ser contristado. ¿Qué significa contristado? ¿Significa penado o significa triste? ¿Cierto? Vale decir que nosotros lo podemos entristecer y cuando lo entristecemos, él se contrista. Quiere decir, se apaga. ¿Amén? Entonces puede ser que tú tengas el Espíritu Santo apagado dentro de ti. Sí, eso es fácil de ver, porque la carne está más operativa. ¿La carne está operativa o no está operativa? Si está el Espíritu con la preeminencia en tu vida, ¿está operativa la carne? Sí, pero dominada. Cuando lo entristecemos, fíjate, ¿qué es lo que pasa? Él no nos manifiesta a Cristo y perdemos la conciencia de la realidad de su presencia. ¿Se han dado cuenta que eso es lo que nos pasa? Uno no tiene conciencia de la presencia de Cristo. Díganme amén, no la tenemos, no mientan. Entonces cuando el Espíritu está contristado, se pierde la conciencia de la realidad de la presencia de Cristo mismo. Si no, mi vida sería distinta, mis decisiones serían distintas, mi manera de actuar, de hablar con los demás sería distinta, porque ya no tú es Cristo. De hecho, Cristo nunca te deja. Sin embargo, a veces no sentimos la realidad de su presencia porque hemos contristado al Espíritu Santo. Muchos cristianos no saben que están contristando al Espíritu, por lo tanto, necesitamos comprender qué es lo que le entristece y cómo podemos evitarlo. ¿Qué contrista el Espíritu Santo? Vamos a ver algunas, no vamos a alcanzar a verlas todas. 1. Pecado sin confesar. ¿Por qué? Isaías 59:2 dice que el pecado se interpone entre nosotros y Dios. Vale decir, cuando hay pecado y no lo confieso, el Espíritu Santo se entristece y se contrista. No puede operar, porque el Espíritu Santo, entonces donde hay pecado, Él no opera. Y nosotros cometemos pecados que a veces no los medimos como pecados y no los confesamos. Y ya te van quedando ahí. Por eso el Espíritu Santo nunca más salió. Se nos cuenta que en algún minuto ya nunca más sentiste el Espíritu Santo. Lee, por favor, Rodrigo. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho voluntad de vosotros y vuestro para no morir. Yo
ha provisto remedio para nosotros cuando pecamos, ¿cierto? ¿Qué dice la Biblia? Fíjense lo que dice Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará. ¿Qué significa prosperar? No avanzará. O sea, el que guarda el pecado sin confesar no prospera, no avanza. ¿No sientes eso? ¿No sientes estancamiento? Quizás cuántos pecados tenemos que no hemos confesado porque no los consideramos que sean constantes. Más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. O sea, no basta tampoco confesar. Hay que apartarse, porque se supone que si está el Espíritu, estamos hablando de lo que está. Si está, viene con poder, amor y dominio propio. En 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, el Espíritu es justo para perdonar y limpiarnos. O sea, ¿nos limpia de qué? De la maldad. Por lo tanto, el Espíritu Santo puede volver a operar. Porque estamos limpios, dígame amén. Entonces, ¿qué es lo que hace la confesión? Nos limpia. ¿Y qué es lo que hace la limpieza? Le permite al Espíritu Santo operar. ¿Por qué? Por el pecado. No sé si están acá. O sea, ¿quiere decir que Cristo cargó con todos tus pecados? Sí. ¿Pero vamos a seguir cometiendo pecados? Sí. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Hizo provisión, confesión. Y apartarse. ¿Cuántos están acá? Además, la Biblia dice, si en mi corazón, en el Salmo 66:18, hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Por ejemplo, podríamos haber ofendido a alguien y le gustamos pedirle perdón y arreglar cuentas con dicha persona. O alguien puede habernos ofendido, pero nosotros nos negamos a perdonarlo y le guardamos rencor. ¿Sabe lo que dice con eso? Acuérdense lo que dice el Padre Nuestro. Todo trabaja en base a leyes espirituales y una es la siembra y la cosecha. Vale decir que lo que tú siembres es lo que vas a cosechar, ¿cierto? Y la Biblia dice, perdona nuestros pecados, vale decir que recibimos el perdón cuando nosotros lo damos. Si no lo damos, no hay perdón. ¿Cuánta gente tenemos que darnos cuenta? Y darnos cuenta no significa que le aguantemos ni que tengamos que otro, sino significa perdonar. Significa decir yo te perdono. Porque eso es lo que haría Jesús, ¿o no? El que no perdona eres tú. Cristo sí perdona. Tal vez estemos desobedeciendo a Dios en algo o tengamos actitudes pecaminosas tales como el orgullo, el egoísmo o el espíritu rebelde. Sea lo que sea, el pecado, si no lo confesamos y lo soltamos, estamos contristando al Espíritu Santo y no podemos sentir o disfrutar la presencia de Dios. Oye, ¿saben que uno va entendiendo esto? O va escuchando esto y uno dice, por eso. Porque uno se pone a pensar y digo, ¿cierto o no cierto? ¿Cuántos pecados guardados? Hay que no se confesaron, cuántas palabras ociosas, cuántas palabras corrompidas, cuántos pensamientos. Imagínense. Por eso es que hay que pedirle a Dios que nos traiga a memoria los pecados que no nos acordamos, porque nosotros pensamos que no son pecados. Segundo, estar muy preocupado por los afanes de este mundo. Es muy fácil involucrarnos tanto en los problemas y afanes de esta vida que no dejamos tiempo para las cosas de Dios y lo relegamos a un segundo plano. El Espíritu Santo quiere tomar las verdades de Cristo y revelarlas a nosotros. Y esto solo puede hacerse a través de la palabra de Dios. ¿Hay otra manera? No, pues entonces, ¿cómo Dios nos revela su palabra para que el Espíritu Santo pueda actuar? A través de la palabra. Por lo tanto, una persona que no tiene conocimiento está incapacitada para recibir a Dios. Por lo tanto, debemos pasar tiempo en oración y en el estudio de la palabra de Dios, de modo que el Espíritu Santo pueda enseñarnos de Cristo. Es muy fácil involucrarnos tanto en los problemas y afanes de esta vida que ya no dejamos tiempo para las cosas de Dios. Jesús dijo en Marcos 4:19, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, para que no piensen solamente en riquezas, porque está hablando de codicias de algunas cosas, entran a tu vida y ahogan la palabra, y la palabra se hace infructuosa. ¿Qué significa infructuosa? Sin fruto. El Espíritu Santo es contristado si es que permitimos que las cosas de este mundo ahoguen la palabra de Dios. Al final era eso. ¿Qué es lo que ahoga la palabra? Las cosas de este mundo. Y el mensaje de hoy día está centrado en ¿qué? En las cosas de este mundo. No nos pueden decir que el diablo no es astuto, si es muy astuto. Fíjense que hace que la gente se vaya en contra de la palabra. ¿Qué cosas de este mundo? Si el cristiano ya no anda por lo que ve, ya no ve las cosas, no mirando nosotros lo que se ve, vale decir, el mundo, el mensaje te manda a
mejor, una casa mejor, y la palabra dice que tuya no es las cosas que se ven, sino las que no se ven. ¿Eso dice la Biblia o no dice? Yo digo, ¿qué minuto uno cayó en este engaño? ¿Saben por qué caímos? Porque el Espíritu Santo está utilizado. Sin Espíritu Santo, ¿hay manera de vencer? Ninguna, imposible. Podemos determinar el nivel de nuestra experiencia espiritual preguntándonos cuánto amo la palabra de Dios y cuánto tiempo paso con el Señor cada día. Ahí tú mides tu nivel espiritual. ¿Cuánto amas la palabra de Dios? ¿Y cuánto tiempo pasa con el Señor en el día? Ahí se mide tu nivel espiritual. Tercera cosa que lo contrista, la mundanalidad. Satanás usa el sistema de este mundo con todo su brillo y atractivo para alejar a los cristianos de Dios. Alguien dijo o dio la siguiente definición de la mundanalidad, fíjense. Es cualquier cosa que me impide disfrutar del amor de Dios y desear hacer su voluntad. Ese es el mundano, sí. Cualquier cosa que me impide amar a Dios y hacer su voluntad. Ahí uno tiene que empezar a hacer una introspectiva, ¿cierto? Una introspección. ¿Cuáles son las cosas que me impiden hacer la voluntad de Dios y que me apartan de su amor? Porque hay cosas que te roban el amar a Dios, ¿cierto? Siempre. Por eso yo les vuelvo a poner el ejemplo. Cuando uno ama a una persona, ¿qué quiere? Estar todo el día con esa persona, eso ya no te pasa, iglesia. Eso no te pasa. Y eso es raro, porque el Espíritu Santo por eso viene con poder, amor y dominio propio, pues el amor tampoco viene de ti, viene del Espíritu. Pero ese don, que es el Espíritu, no está operando en ti. Y sin el don, ¿es posible que tú puedas llevarlo a cabo? No se puede. Estoy hablando de por qué Cristo no es real para nosotros, no sé si están entendiendo. Entonces uno tiene que decir, yo quiero ser cristiano, sí, o sea, si no logro despertar al Espíritu Santo, no estoy inscrito en este camino en el cristianismo. ¿Me están entendiendo, verdad? Porque uno puede decir, sí, se dice mal y todo el cuento, pero eso no sirve de nada. Eso no sirve de nada. Cada día el Espíritu Santo anhela enseñarte la palabra de Dios, revelarte las riquezas de Cristo y mostrarte todo lo que en Él tenemos. Pero muchos de los hijos de Dios no se dan el tiempo para esta instrucción necesaria que permite que se cumpla Romanos 8:29. ¿Qué dice? Porque lo que antes conoció también lo predestinó para que fuesen hechos conforme a Romanos 18, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En lugar de eso, ¿qué hace la gente? 8, Dios ora en el trabajo. Entonces puede llegar a la casa, ¿qué? A compartir con la familia, a compartir con los amigos, nos puede dar, ¿qué? Mirar televisión, comer. Fíjense, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Se dan cuenta que ya no hay tiempo para Dios? Pues se van a arrepentir mucho. En lugar de eso pasan horas y horas de cada semana mirando la tele, leyendo literatura mundana, usando el computador, yendo a lugares inconvenientes y haciendo cosas que no debieran hacer. Aman las cosas del mundo y dedican el tiempo libre a ellas. Díganme, no quiero poner ejemplo para que no podemos estar. Aman las cosas del mundo, o sea, en vez de estar el tiempo libre haciendo las cosas de Dios, van a las cosas del mundo. Porque siguen siendo atractivas. Y para un cristiano que tiene el Espíritu Santo, las cosas del mundo ya no son atractivas. Ya no le llaman la atención. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Que el Espíritu Santo está contestado. ¿Qué pasa si viene Cristo y está contestado el Espíritu Santo? No me contesten eso. Pregúnteselo a Dios. Cada uno de ustedes tiene que saber. Yo lo que digo es que la Biblia dice que la carne no hereda. La carne no entra al cielo. ¿Y qué pasa si estamos en la carne y no en el Espíritu cuando venga el Señor? Continuamente se asocian con personas que no conocen a Dios o con quienes Dios no les importa, o con cristianos desobedientes que no desean crecer espiritualmente, Miguelito. Y por esto Romanos 16:17 dice: más les ruego, hermanos, que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. Y eso incluye a los G12, incluye a los mormones, incluye a los testigos de Jehová, a toda la gente que no predica el verdadero evangelio. Y de esos hay que apartarse de la Biblia. Porque si no, el Espíritu Santo se conquista. Díganme amén. Que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ello. Léanlo ustedes, por favor. Les ruego, o sea, imagínate, rogando. ¿Por qué? Porque Pablo sabe que va a ser difícil
para una persona carnal apartarse. ¿Por qué? Porque uno anda por sentimientos y emociones. Si es que te cae bien, pues tu amigo, todo el cuento, pero la Biblia te manda, te está rogando a que te apartes de ellos. ¿No le gustó eso? Ya, vamos. Más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y comienzos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Ya, o sea, Pablo dice, les ruego que se aparten de todos los que tienen una doctrina distinta a la que tú estás aprendiendo. ¿Eso dice? Sí. Digan amén. ¿Qué hay que hacer entonces? Porque el Espíritu Santo no está. Porque eres un desobediente. Porque sigues andando en la carne. Y en la carne tus decisiones las vas a tomar en tus emociones y sentimientos. Y el cristiano que está en el Espíritu obedece lo que Dios dice. Por eso Jesús parecía monigote. ¿O no? No es de extrañar entonces que Dios no sea real para ellos. La Biblia dice en Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Esos Dios? cristianos que tienen una doctrina distinta, que son mundanos, son cristianos. Son mundanos. Aunque ustedes no lo crean, son mundanos. No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Todos los que siguen una doctrina que sea mundana son mundanos, porque están más preocupados y ocupados en la carne que en el espíritu. Están preocupados de las cosas del mundo que de las cosas de Dios. ¿Esa doctrina es de demonio o es doctrina divina? No estamos ganando harto de enemigos si está aquí para el espíritu. Para disfrutar de la presencia del Señor Jesucristo en nuestros corazones tenemos que dejar de hacer las cosas que contristan al Espíritu Santo y debemos empezar a hacer lo que le complace. ¿Qué dice la Biblia? Efesios 4:30, rápidamente, vamos. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Fíjate, no lo contristéis, o sea, quiere decir que es nuestra responsabilidad el mantenerlo feliz, alegre, ¿cierto? Dios es santo y no puede tener comunión con nosotros si es que hay pecado sin confesar en nuestra vida. El pecado nos separa de Dios. La Biblia dice en Isaías 59:1 y 2. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha lavado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y nuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Fíjense en esto. Cuando nosotros aceptamos a Cristo recibimos perdón eterno. Cuando Jesús murió en la cruz se cargó todos tus pecados, los pasados, presentes y futuros, ¿cierto? Mediante su muerte en la cruz, Él pagó por cada pecado que pudiéramos cometer durante toda esta vida. Ya nacidos de nuevo, somos hechos hijos de Dios para siempre. Imaginen ustedes cuánta iglesia han nacido de nuevo. ¿Están entendiendo, no? ¿Saben cuánta iglesia no han nacido de nuevo? ¿Qué significa nacer de nuevo? Nacer de nuevo es que hay una vida nueva. Y eso no se ve hoy día en la iglesia. Hoy día en la iglesia lo que menos se ve es a Jesús. Estamos llenos de puros rebeldes, incluyéndonos. No estamos permitiendo que la voluntad de Dios se haga, y la voluntad de Dios es que Cristo, a través del Espíritu Santo, pueda manifestarse a esta dimensión usando este cuerpo. Para eso te compraron. Una vez que entramos a la familia de Dios, debemos considerar el asunto de la comunión con nuestro Padre Celestial. El pecado rompe nuestra comunión con Él. Si un hijo de Dios llega a pecar y continúa en el pecado sin confesarlo a Dios, sigue siendo un hijo de Dios, pero sus pecados rompieron la comunión. Es lo mismo que cuando tu hijo desobedece. Tu hijo sigue siendo tu hijo, pero la comunión se rompió. Pues imagínate lo que es un cristiano sin comunión con Dios. ¿Dónde está el fruto? ¿Dónde está el uso? ¿Y para qué sirve ese cristiano? Solo el perdón establece esta comunión. ¿Lo entienden? Por eso Dios hizo provisión. Entonces, ¿qué hay que hacer? Confesar el pecado y apartarse. Debemos tratar con esos pecados que se han interpuesto entre nosotros y nuestro Padre. No podemos tratar colectivamente con nuestros pecados orando así: Señor, por favor, perdóname todos mis pecados. No se hace así. ¿Saben cómo se hace? Uno a uno. Los pecados se fueron cometiendo uno por uno, entonces debemos tratar con ellos uno
siempre les di un consejo a ustedes. Yo lo tomé siempre. Uno comete pecado, lo confesa al tiro. ¡Al tiro! Pero uno se siente avergonzado. Y hay algunos que los guarda. Y hay algunos que no se dan cuenta que son pecados de verdad. Entonces por eso es que hay que estar atento. Y eso se logra solamente en oración y en comunión. Ahora, lo que debes hacer, y esto es un consejo, busca una hoja de papel, comienza a hacer una lista con cada pecado en tu vida que puedas recordar, enumerándolos a medida que los escribas. Sé sincero con Dios, porque la Biblia dice en 1 Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y el verso 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Vale decir que no debemos tomar esto a la ligera, iglesia. Lo de la hoja de papel es súper serio. Ese es un trabajo que tienes que hacer y te vas a sorprender porque te vas a empezar a dar cuenta que el Espíritu Santo va a traer pecados que tú no habías confesado y los vas a confesar y vas a ver cómo va a empezar a volver la comunión. Hagan el trabajo para sorprender de la cantidad de pecados que vienen a tu mente que no has confesado. Estás tratando con Dios y Gálatas 6:7 dice, no se engañen porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, esto se hará. ¿Y qué dice la Biblia después? Si siembras para la carne, corrupción. Si siembras para el espíritu, vida eterna. ¿Para qué sembramos todo el día? Dime, ¿tu vida para qué es? ¿Es para la carne o el espíritu? Para la carne. Trabajas todo el día para la carne, vives todo el día para la carne, ves televisión para la carne, comes para la carne. Entonces, ¿qué estás sembrando según la Biblia? Corrupción. No estás sembrando vida y por eso somos cristianos, estamos muertos en vida. Somos el valle de los huesos secos. Lo profetizo ahora, que viene vida. Examina tu vida cuidadosamente y escribe todos los pecados que puedas recordar. Sé honrado contigo mismo. Nadie tiene por qué ver esta lista más que tú y Dios. No lo hagas deprisa. Puede ser que necesites un tiempo prolongado para hacer esta lista. Cuando hayas escrito todos los pecados que has podido recordar, pídele a Dios que te muestre los que no te acuerdas y los que no te has dado cuenta. Esto es lo que hacía el salmista cuando oró en el Salmo 139. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino. Imagínate. O sea, la respuesta estaba en el antiguo pacto cuando no estaba el Espíritu. Pero el Espíritu estaba en David. ¡Sí! Porque había sido ungido. Entonces, ¿qué estaba diciendo David? Señor, recuérdame si hay algo que yo no recuerde que haya hecho mal contra ti. Imagínate si le pedimos a Dios que nos examine. Si eres sincero al orar así, Dios te mostrará estos otros pecados de los cuales no has estado consciente. Permítele a Dios el debido tiempo para examinar tu vida y ayudarte a recordar toda ofensa contra Él. Después de pasar tiempo en esta primera lista, empieza una segunda. En esta lista nota las cosas que estás haciendo que no agradan a Dios. Por ejemplo, ir a un juego de fútbol a la hora del culto de la iglesia. Es una tontera, pero eso no se hace. A Dios no le gusta. Hay cosas que tú haces que a Dios no le agradan y que no tienen perdón. Si tú con la gente te puede perdonar, el pastor te puede perdonar, pero hay cosas que no las puede hacer contra Dios. No se hacen. Punto. A Dios no se le falta el respeto. Nosotros tomamos las cosas con libertad pensando que es una persona y le pide perdón al pastor y le pide perdón al pide. Ese es un pecado contra Dios. Insisto, a tu trabajo no llegas tarde. Si tuviese una reunión con el presidente de la República, no llegas tarde. Esto que tú haces los días de culto, una reunión con Dios. Se preguntan por qué no crecemos. Porque la gente nos ve cristianismo en nosotros. El fútbol en sí no es pecado. Hay cosas que no son pecados. Pero cuando toma el tiempo que le corresponde a Dios, ¿es pecado? Sí, es pecado. ¿Para ti no? ¿Para Dios es pecado? Sí. Son cosas que son tan pequeñas que terminan haciendo que el Espíritu Santo viva con tan pequeñas. Es posible que haya muchas cosas en tu vida que tú no consideras pecado. Sin embargo, tú sabes que a Dios no le agrada. Porque está la conciencia, pueden operar el
si opera la conciencia, porque la conciencia te dice que no está bien lo que estás haciendo. Como hijos de Dios tenemos la responsabilidad de complacerlo y traer gozo a su corazón. ¿Qué debes hacer con tus pecados, iglesia? Confesarlo, ¿cierto? La única forma de arreglar cuentas con Dios es venir a Él y confesar humildemente nuestros pecados. ¿Qué significa confesar nuestros pecados? Prepárense. ¿Qué significa confesar? ¿Saben lo que significa la palabra confesar? Decir la misma cosa. Si ustedes ven lo que significa la palabra confesar, significa decir la misma cosa. ¿A qué se refiere esto? Confesar a Dios nuestros pecados significa que estamos de acuerdo con Dios diciendo lo mismo que nos dice acerca de ellos. Díganme. O sea, confesar, ¿qué significa? Mi pecado es que yo estoy acordando con Dios en que lo que hice, aunque a mí no me pareciera malo, estaba malo porque Él lo dice. Díganme. Esa es la traducción del griego al español. Confesar la misma cosa. Vale decir que yo estoy confesando que lo que hice mal está mal porque Él lo dijo. No sé si lo entendieron. Hay un pecado que yo puedo decir, yo no siento que sea pecado. Pero si tú eras con el corazón de verdad, Dios te va a decir cuál es pecado y cuál no es pecado. Y tú lo que vas a hacer es que vas a confesar lo que Dios dice que es pecado, no lo que tú dices que es pecado o no es pecado. ¿Se entiende o no se entiende? Si mentimos, debemos reconocer que hemos mentido. Si robamos, debemos decir que hemos robado. Nuestra comunión con Dios se restablece cuando reconocemos los pecados y los confesamos a Dios. Pero no cuando tratamos de justificarlos con nuestras excusas. ¿Qué significa cuando dice que Dios es fiel para perdonar nuestros pecados? Significa que Él cumple su palabra, que Dios ha dicho que nos perdonará, y porque Él siempre cumple su palabra, tiene que cumplir el pacto que hizo con el Hijo. El nuevo pacto no está basado en tu relación con Dios, está basado en la relación del Hijo con Él. Por eso habla de redención, quiere decir que tú ya no estás, sino que está el Hijo. O si tú eres cristiano, ya no deberías estar tú, debería estar el Hijo. Dígame amén. Entonces fíjate que Dios hace provisión para todos los canales, para todos nosotros que somos canales, mientras logre manifestarse y logremos llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Conoces gente que haya llegado? ¿De los que tú conoces como cristianos? ¿Que la Biblia dice que debemos llegar? Oye, Pablo llegó, Pedro llegó. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Por qué no? ¿Qué significa cuando Dios dice que es justo en perdonar nuestros pecados? Significa que Él es justo al perdonarnos. ¿Por qué? Porque Jesús ya pagó la pena por esos pecados. O sea, no lo hace por ti, lo hace por lo que el Hijo hizo. Dios ve estos pecados puestos sobre Cristo cuando murió en la cruz. ¿Lo entienden o no? O sea, cuando yo lo confieso, lo que Dios hace es que ve ese pecado sobre la cruz, sobre los hombros del Hijo. Dice, ese pecado ya está pagado. ¡Qué maravilloso! ¿Entienden lo que es el Evangelio? ¿No son buenas noticias? O sea, los pecados que yo cometo, si los confieso, Dios los pone en el nombre del Hijo. Ya están pagados. O sea, tiene que perdonarlos, sí, pero ya están pagados por el Hijo. Porque Cristo murió por nuestros pecados, Dios puede perdonarnos sin invalidar su propia justicia. O sea, ¿justo que nos perdone? Sí, porque ya hay alguien que pagó. Ahora que comprendemos esto, estamos listos para confesar nuestros pecados a Dios uno por uno. Toma el primer pecado de tu lista y di, Padre, pecado contra ti, nombre el pecado, te confieso este pecado ahora y te pido que me perdones. Te doy gracias que Jesucristo derramó su sangre preciosa por este pecado. El imaginarte que colocas ese pecado sobre Cristo en la cruz puede ayudarte a entender que ahora este mismo pecado ha sido transferido de ti a Cristo. Ha sido pagado con su muerte y ya no está más sobre ti. ¿Lo estás entendiendo? Pero si yo no los confieso y los sigo guardando, no los traspasé. Dígame, es que esto es maravilloso, iglesia. ¿Saben cuánta gente no confiesa sus pecados ya? Porque en la nación un montón de pecados no confesados. Tenemos que darle el trabajo ahora. Si ese pecado de la sola contra Dios, puedes borrarlo de tu lista. Pero si involucró a otra persona, no puedes borrarlo de la lista hasta que también le hayas pedido perdón. Ahí se pone difícil. Haz lo mismo con cada pecado de tu lista. Sigue hasta terminar con toda esta lista, uno por uno, confesando cada pecado a Dios y pidiéndole perdón. Luego sigue con la segunda lista, la de las cosas que no agradan a Dios. Confiésalas a Dios una por una. Y cuando hayas terminado esto, pregúntale, Señor, ¿hay algo más en mi vida que debo pedir perdón y que debo abandonar?
estás abandonando. Hay cosas que tú no sabes que para Dios son malas y que Dios te las va a revelar. Estoy completamente convencido de que Dios lo va a hacer. Queremos que nuestros corazones sean limpios de todo pecado y de toda mancha de pecado. Por eso es bueno pedir al Señor que nos limpie con la sangre preciosa de Cristo de cualquier cosa que pueda impedir nuestra comunión con Él. Todos los pecados que le has confesado a Dios ya están perdonados cuando los confiesas. Él es fiel y justo para perdonarte. Dios no solo nos perdona, sino que además se olvida de los pecados. ¿Qué dice la Biblia? En Hebreos 10:17 le añade: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Parece que cuando uno los pide y le pide perdón a Dios, Dios se olvidó de sus pecados. Pide al Espíritu Santo que llene tu corazón. Si eres un hijo de Dios, el mismo Espíritu Santo está en ti. Él ha estado ahí desde el momento que naciste de nuevo. Pero si has tenido pecado en tu vida, entonces Él no ha podido llenarla. En cambio ha sido contristado. Y si tú quieres que Él llene tu vida, ora y dile: bendito Espíritu Santo, te he contristado por mucho tiempo. Ahora que he confesado mis pecados, te pido que llenes mi corazón y que tomes el control de mi vida. Haz que Cristo sea una realidad en mí. En verdad, anhelo que Él sea el Señor de mi vida. El arrepentimiento verdadero significa un cambio de iglesia. Cuando los hijos de Dios contristan al Espíritu Santo, Dios lo llama arrepentimiento. Dios dice en Apocalipsis 3:19: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Esto es hermoso y ardiente. Estamos hablando del mensaje de la iglesia de la última. ¿Sé celoso? ¿Celoso de qué? ¿Te está diciendo a ti? ¿Sé celoso de las cosas de Dios? ¿Cuánto tienes celo por las cosas de Dios? No digan amén. No digan amén. No voy a dar ejemplos para no herirte. Antes lo hubiera dado, ahora no, me cuido. Pero no digas que eres celoso por las cosas de Dios, porque son mentiras. Y Dios te manda que seas celoso y que te arrepientas. Tienes que tener celo por las cosas de Dios y que quieres ser cristiano. ¿Sabes lo que tienes que tener celo? Por las cosas de Dios. Significa que tu vida debe girar y tus decisiones en torno a lo que Dios ama. Arrepentirte de tus pecados significa que estás tan triste y avergonzado por ellos como para querer dejar de cometerlo. David dijo: consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. David se dio cuenta de que se había descarriado y estaba hiriendo el corazón de Dios. Se volvió a sumar los caminos a los caminos de Dios. ¿Eso es arrepentimiento verdadero? Sí, iglesia. Muchas veces oramos y le decimos a Dios que estamos arrepentidos y que deseamos verdaderamente agradarle. Pero la pregunta es: ¿realmente sentimos lo que estamos diciendo? ¿O ya somos mecánicos? ¿Se han dado cuenta que nuestras oraciones son mecánicas? Dios no se deja impresionar por palabras piadosas y oraciones hermosas. Lo que Él mira es si hay un cambio en tu acción. Ya no mira tus palabras, Él mira el accionar. La Biblia dice, 1 Samuel 2:3. Lee, por favor. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca pesar las acciones. ¿Qué es lo que pesa, Señor? Las palabras y las acciones. Entonces, las palabras como es. ¿Habías visto eso en la Biblia? O sea, cuando nos enveramos a buscar palabras que a Dios le da acción, a veces nos pasa que nos enveramos a buscar palabras y a Dios no le interesa las palabras. No le interesa que le pidas perdón si es que no vas a cambiar. Lo que Dios pesa es la acción. O sea, después de la palabra viene la acción y eso es lo que pesa. Si te has arrepentido realmente y en verdad deseas que Cristo sea una realidad en tu vida, aquí hay algunas cosas que harás como fruto de arrepentimiento. Primero, pondrás a Dios primero en tu vida. Si Dios ocupa verdaderamente el primer lugar en tu vida, no dejarás que ni el negocio, el placer, el trabajo, familia, nada llegue a ser nuestro interés personal ni principal. Ninguna mente. Una cosa es decir que pones a Dios primero en tu vida y otra cosa es hacerlo y vivirlo. ¿Y qué es lo que Dios pesa? La acción, no lo que tú dices. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo contristado? ¿Se dieron cuenta, no? Está contristado. Dios no acepta otro lugar que no sea el primero, ¿o sí? ¿Qué dice 1 Corintios 6:19?
Nos compró con su propia sangre y le pertenece, dice eso la Biblia, ¿no? Oigáis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ti y que tenéis de Dios y que ya lo es tuyo. O sea, en el fondo es, si eres cristiano, es que haría Dios si estuviese en tu lugar, ¿cierto? ¿Cierto o no es cierto? Entonces cuando habla de llegar a la plenitud de Cristo, ¿a qué se refiere? A llegar a ser obediente, como Cristo era obediente. ¿Quién te lleva a ese nivel? El Espíritu Santo y tu obediencia. El Espíritu Santo, ojo, el Espíritu Santo te lleva a ese nivel. No, si tú no se lo permites, no puede. Que loco puede, se anda vuelta, no te solo está esperando que Dios se mueva, que Dios haga las cosas que tengo que hacer yo. Entonces el Espíritu Santo no puede. ¿Entienden ahora por qué estamos así tan atados? Si Dios ocupa verdaderamente el primer lugar en nuestra vida, nada llegará a ser más importante que Él. Si ponemos a Dios primero, Él se encargará de nuestras necesidades. Por eso Jesús dijo en Mateo 6:33, busca primeramente el reino y su justicia, yo me encargo de lo demás. Si verdaderamente amas al Señor y quieres vivir el Evangelio, amarás al Señor tu Dios. Fíjate, el tratar de servir al Señor sin amarle es como estar casado con alguien a quien no amas. ¿Qué falta? Falta la parte central de la relación. ¿Cuál era? El amor. Y eso es lo que pasa con los matrimonios de hoy día. Hay gente que quiere servir a Dios, ¿cierto? Pero no le ama. Hay gente que quiere que viene a la iglesia, pero no ama a Dios. No se puede. Por eso es que terminamos frustrados. Por eso es que la gente se termina yendo. Porque la gente puede aceptar intelectualmente que lo que escuchan acá es verdad, pero si no hay amor por Dios, ¿y el amor quién lo produce? El Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta que estamos fritos? Porque ya no amamos la palabra, porque ya no oramos como dice morar, sabiendo que tenemos que hacerlo. Porque el Espíritu Santo, que es el que permite que eso se dé, está conquistado. Está grave la cosa, ¿cierto? Pero fíjense que acá están dando una solución. Yo lo encuentro increíble, eso lo encuentro espectacular, o sea que Dios haya hecho provisión en esta congregación para que podamos liderarnos, para que podamos despertar al Espíritu Santo en los puestos maravillosos. Jesús nos ama con todo su corazón y desea que nosotros le amemos también con todo nuestro corazón. Él dijo que el primero y más grande mandamiento era amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, que es toda tu mente. O sea que tu mente está preocupada antes de las cosas de la vida de Dios. Con toda tu alma, eso habla de que los sentimientos primero, antes de todo, Dios. Y con toda tu mente. O sea, corazón acá y mente son distintos. ¿A qué se refiere con el corazón entonces? ¿Por qué nombró el corazón, el alma y la mente? ¿Es difícil? Es difícil, ¿cierto? Terminamos con esto. Tercero, dejarás la mundanalidad. El Señor Jesús te amó lo suficiente para morir por ti. Y Él odia cualquier cosa que pueda alejar tu corazón de Él. Cualquier cosa que opaque mi visión de Cristo o estorbe mi costumbre de orar o me inspira a servir a Cristo es mala para mí. Y yo debo, como cristiano, alejarme de ella. Uno sabe que son las cosas que hacen que yo me aparte de Cristo y que use el lugar que le corresponde. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no, Rodrigo? Todas esas cosas son malas para mí, no para Dios. Son malas para ti. Es menester tener comunión con Dios por medio de la oración y el estudio de su palabra. Es un cristiano insensato aquel que está tan ocupado y ya no tiene tiempo para Dios. Se parece a un hombre que hace un viaje largo en automóvil y que dice que va tan apurado que no tiene tiempo para detenerse y echar combustible. No va a llegar a destino. ¿Y qué es lo que le pasa a la iglesia hoy día? Así como vamos, no vas a llegar a destino. Iglesia, te lo tengo que decir, no vas a llegar a destino. ¿Tú crees que sí? Pero no has tomado el tiempo para detenerte, para cargar combustible, y lo que te está pasando es que eres de esas vírgenes insensatas que no tenían aceite. ¿Se acuerdan o no? Había vírgenes prudentes que tenían aceite, pero habían guardado, las otras tenían aceite. ¡Sí, po! Se les acabó. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es el aceite de la Biblia?
el Espíritu Santo. ¿Tenían la gente sensata? Sí tenían. Lo que dice la Biblia es que se les acabó. ¿Te suena conocido eso, no? La otra porque se mantenían en oración, porque estaban haciendo la voluntad de Dios. A la otra se les acabó. ¿No sienten eso? ¿No somos responsables de que el aceite se haya apagado? ¿Qué pasó con la insensata? Cualquiera que sea la responsabilidad o las preocupaciones que tengamos, no pueden permitir que éstas ocupen el lugar de Dios. Son pruebas. Es nuestra responsabilidad tener comunión con Dios por medio de la oración y el estudio de su palabra. No podemos hacer demasiado énfasis en esto porque la Biblia dice acerca del Señor Jesús, levantándose muy de mañana, siendo muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Si para el mismo Hijo de Dios era necesario tener comunión con su Padre, ¿cuánto más para ti y para mí? Un famoso predicador dijo: yo creo que es mucho mejor comenzar el día con Dios, ver su rostro primero y acercar mi alma a Él antes de acercarme a otro. O sea que es cierto que cuando uno se acerca a otro primero, el día no tiene ningún sentido. Y eso es lo que nos está pasando. Es cierto que salimos al mundo a ver la cara de otros antes de ser encontrado con Dios primero. Yo debo pasar las mejores horas del día en comunión con Dios. Cierren sus ojos. Si nosotros amamos al Señor, obedeceremos sus mandamientos y tendremos comunión diaria con Él. Su presencia será una realidad para nosotros. Él dijo, Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. ¿Por qué Dios no es real para mí y no se manifiesta a mí? Porque yo no lo estoy amando. Y Él no me puede obligar a amarlo. No es una obligación, el amor no es una obligación. Por eso tú ya tienes un mandamiento, ¿cierto? ¿Qué tienes que hacer ahora? Guardarlo. Porque el amor es una acción. El amor es acción, no es algo que tengas que sentir, es accionar la palabra de Dios. Padre, queremos darle gracias, Señor. Queremos darle gracias, Señor, por que usted se encarga, Señor, de demostrar, Señor, cuán bueno es usted, porque cada día nos da una nueva oportunidad, Señor. Vemos en cada mensaje, Señor, usted nos da entendimiento, Señor, nos permite entender el porqué del estado actual de la iglesia, Señor, y vemos que tantas iglesias no van a escuchar este mensaje, Señor, que están ocupados y afanados en otras cosas, Señor, en mensajes que son canales, Señor, y mundanos, que van solamente al alma, Señor, pero usted ha placido darnos a conocer esta verdad, Señor, una vez más, nos da entendimiento para que nos volvamos a usted, para que nuestra relación con usted sea real, Señor, y esto solamente nos da a entender que usted tiene un propósito por nosotros, que usted nos quiere usar, Señor, que usted quiere que el Espíritu Santo sea real en nuestras vidas para que pueda manifestar a Cristo en esta dimensión. Padre Santo, que no sigamos siendo una piedra de tropiezo, Señor. Ayúdenos ahora, Padre. Ayúdenos a entender este mensaje, a asimilarlo, Señor, y a ponerlo en práctica, Señor, a llegar a nuestra casa, a juntarnos con nuestros seres queridos, Señor, a hablar de ustedes, Señor, a vivir en torno a ustedes, Señor, a usar nuestro tiempo libre, Señor, para despertar nuevamente al Espíritu Santo, que es el don del que hablaba Pablo cuando dice: viva el don que he puesto en ti. Padre, que podamos avivar nuevamente al Espíritu Santo en nosotros, Señor, y que la presencia de Jesucristo se haga real en cada uno de los que estamos acá, Señor, y de los que nos están escuchando. Padre, oramos por cada verdadero hermano, por cada verdadera iglesia, Señor, para que este sentir sea el mismo, Señor, en cada uno de sus verdaderos hijos. Que todos deseen en Él ver a Cristo manifestándose, Señor, a través de estos pasos de trabajo. Sabemos que la esperanza para el mundo es Él y no nosotros, Señor, que no es la doctrina, que no es una congregación, que no es un mensaje, es Cristo, Señor. Es el mismo Cristo el que nos compró, Señor, para vivir, para habitar en nosotros y para moverse a través de este cuerpo que es el vehículo.
Oh Dios maravilloso, gracias, Señor. Gracias por todo lo que usted nos da diariamente, Señor. Por el conocimiento que nos permite tener, Señor. Por la sabiduría esta que no viene del mundo, Señor. Gracias por el consejo, Padre. Gracias por el consejo. Sabemos que estos son consejos que finalmente usted no obliga a nadie. ¿Cómo nos vale gracias, Dios maravilloso? ¿Cómo nos vale gracias, Señor? Bendito sea su santo nombre. Alabado sea usted, Dios maravilloso. Reciba toda nuestra alabanza, toda nuestra adoración, Señor. Gracias por sus palabras preciosas. Gracias por la corrección, Dios. Gracias porque sabemos que usted castiga al que tiene por hijo, Señor. Usted reprende, Señor, al que ama. Esto quiere decir, Señor, que usted nos ama, Señor. Usted verdaderamente ha fijado sus ojos en nosotros y que somos parte de ese pueblo escogido. Gracias, Padre bendito, que hemos perseverado. Usted nos permite mantenernos en el camino, Señor, a pesar de